Gracias a The Post, Los Oscuros Secretos del Pentágono, Meryl Streep ya lleva 21 nominaciones al Oscar, el récord absoluto en la historia de los premios de la Academia. ¿Y se lo merece? Hola gente en la butaca, ¿cómo están? Mi nombre es Mar Salinas y llegó el momento de hablar de una de las películas que está este año nominadas al Oscar como Mejor Película y que además retoma una temática que ya fue premiada hace un par de años, que es la libertad de prensa. Si bien recuerdan, hace un par de años fue Spotlight la película que ganó el Oscar en esta misma categoría, pero en aquella cinta se hablaba sobre la investigación periodística que desató el escándalo en torno a la pederastia dentro de la iglesia y cómo la iglesia en Boston había encubierto a algunos de sus sacerdotes de una forma terrible y todo lo que desencadenó después. Y ahora esta nueva entrega dirigida por Steven Spielberg nuevamente nos lleva a el mundo periodístico, pero desde otra perspectiva. Aquí no vamos a ver una investigación periodística profunda, sesuda, sino mucho sobre el azar y otra forma en la que los medios de comunicación obtienen información que llega al público en general, y es a través de las filtraciones. Durante 4 presidencias en Estados Unidos, incluida la de Kennedy y la de Nixon, se ocultó un secreto muy importante, y era el hecho de que los mandatarios estadounidenses sabían perfectamente que no podían ganar la guerra de Vietnam, que esa batalla ya estaba más que perdida, pero ninguno tuvo el valor de parar la guerra, de detenerla, de procurar los derechos humanos de los jóvenes que estaban mandando a la guerra y al contrario, dejar que siguieran muriendo. Entonces, de repente, el New York Times obtiene una información sobre un estudio secreto que era absolutamente confidencial en términos de seguridad nacional y lo publica en su primera plana. Y este secreto era justamente que los gobiernos sabían que esa guerra ya no tenía sentido, pero pues nadie había parado. Este hecho catapulta aún más al New York Times como el periódico por antonomasia en Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno reaccionó. ¿Y cuál fue la reacción del gobierno? Tratar de callar a la prensa y de prohibir al New York Times que siguiera publicando información al respecto, porque se trataba de un hecho de seguridad nacional y de documentos confidenciales. La cosa es que quienes le hicieron llegar esos documentos al New York Times se habían encargado de deshacer la parte, de cortar la parte donde se decía que era información top secret. Corte a lo que estaba ocurriendo con The Washington Post, porque hoy por hoy es uno de los periódicos más importantes de Estados Unidos e incluso tiene una reputación mundial, pero en ese entonces todavía se le consideraba un periódico local, un periódico provincial que de hecho tenía bastante competencia, veía bastante competencia en el New York Times y quería obviamente desplazarlo y querían también generar noticias, ser agenda temática. Con esto me refiero a cuando uno hace una investigación propia que se traslada a los medios y los demás medios lo retoman, entonces luego la opinión pública también habla de ello, no solamente los líderes de opinión, y de esta forma uno consigue poner un tema importante para que se discuta en la opinión pública. Y el New York Times era algo que por lo regular hacía, pero The Washington Post no. Entonces Ben Bradlee era el director editorial de este periódico y él quería darle la misma importancia y hacerlo un periódico serio y que fuera retomado por otros medios. Y él estaba a las órdenes de Katharine Graham, que era la heredera de este periódico, originalmente fundado por su padre, después dirigido por su esposo, y tras la muerte trágica de su esposo, ella se queda con el puesto. Pero es una mujer que no se siente lo suficientemente segura para llevar el periódico al puerto o a la dimensión que se necesita. Están justo en el momento en el que quieren hacer que el periódico salga al mercado, que se le considere en el mercado de valores, que tenga inversionistas para invertir más en periodistas de buena reputación, buenos periodistas que hagan un buen trabajo serio y que eso se vuelva en una mayor calidad para el público y en mayores réditos para el periódico. Sin embargo, la gente alrededor, un mundo dominado por hombres, no cree en ella. Aquí empieza a haber una cierta disparidad en cuanto a qué hacer con el periódico, a la visión que se debe de tomar. Por una parte, Tom Hanks, que interpreta a Ben Bradlee, él quería llevarlo a un lugar más serio y hacer lo que se tuviera que hacer para que el periódico despuntara. Y por otro lado, Katharine Graham tenía también un círculo cercano de personas en el poder con quienes su relación cercana a veces podían influir, aunque ella no lo sintiera de esa manera, pero sí la frenaban para tomar ciertas decisiones.
Total que los documentos llegan también al Washington Post y entonces esta historia biográfica es justamente sobre este debate ético que se tienen que plantear los personajes, los protagonistas, que es ¿qué es más importante? La verdad, y de hacerle saber a la gente información importante sobre una guerra que se estaba cobrando la vida de sus hijos, de sus hermanos, de sus novios, de sus esposos, o guardar las apariencias de un gobierno que estaba ejerciendo todo el poder del Estado en contra de la prensa para que callaran. Entonces es esta polarización entre la verdad, la libertad de prensa y el gobierno tratando de censurar y bajo el pretexto de que eran secretos de Estado. La película es extremadamente emocionante pese a que ya sabemos qué es lo que va a ocurrir porque sabemos que publican la información en The Washington Post y sabemos que estos hechos ocurren incluso antes de que se diera el Watergate, que fue al final el escándalo donde se revelaron las cintas que Nixon había hecho durante su presidencia y que acabaron por derrocarlo y hacerlo abdicar del poder. Entonces Nixon tenía una relación ya ríspida con The Washington Post y termina siendo peor, que de hecho ese tema se explora en Todos los hombres del presidente, esta película con Dustin Hoffman y con Robert Redford, que es bastante buena y si no la han visto se las recomiendo mucho. Pero además también pone sobre la mesa este tema de las filtraciones, las grandes filtraciones de secretos gubernamentales que en esta época y a nosotros ya nos tocaron pues que llegaran a nuevos niveles, a nuevas dimensiones. Y es el hecho de que lo que aquí se filtra son 700 hojas sobre un estudio que se hizo en torno a la guerra de Vietnam. Pero nosotros ya vivimos en la época de Julian Assange y Wikileaks y de Snowden, en donde todavía se divulgaron aún más secretos confidenciales en torno al gobierno estadounidense que pusieron en crisis sus relaciones diplomáticas con muchos otros países del mundo. Y esos temas también se pueden ver en la película de Snowden y en, por ejemplo, El quinto poder sobre Julian Assange. Lo cierto es que también esta película de Spielberg sí tiene como muchos elementos que nos hacen centrarnos y llevar el debate también a otros puntos. Y es el hecho, por ejemplo, de la misoginia. Les decía que el personaje de Meryl Streep, que la verdad hace una gran actuación como una mujer insegura, vulnerable, que sabe realmente, que conoce su negocio, que ama al periódico, pero que se deja mangonear por las voces, por el qué dirán y por sus círculos cercanos. Entonces, habla también un poco de la misoginia, de un mundo liderado por hombres en el que las mujeres son básicamente invisibles. Al respecto, Sarah Paulson tiene un monólogo increíble en la película que habla sobre cómo estas voces van haciendo invisibles a las mujeres que se sienten realmente poco escuchadas y cuyos pensamientos y cuyas opiniones no tienen que contar o no son realmente importantes para la gente que las rodea. Sin embargo, Spielberg ya al final sobre este tema como que reivindica el personaje de Meryl Streep, a Katharine Graham, por la decisión tan valiente que toma, que sí lo es, absolutamente, pero sí se siente un poco cursi este pequeño homenaje de mujeres como feministas hacia otra mujer feminista que hizo algo importante, no solamente por su periódico, sino también convirtiéndose en una especie de vocera de su género. Otro de los temas de los que habla es sobre esta relación entre los periodistas y sus fuentes. Hay muchas veces, y todos aquellos que no estén involucrados en el mundo del periodismo, probablemente no se den cuenta que uno cuando cubre su fuente, no importa si es cine, política, lo que sea, pues entrevistas a las mismas personas constantemente, se empiezan a generar ciertas relaciones, ciertos lazos con las personas a las que cubres. En política es demasiado riesgoso porque estas relaciones pueden hacer que uno comprometa su ética y que entonces por guardarle el secreto a una persona que se ha convertido en tu amigo o que a lo mejor te está mangoneando y hace creerte que eres su amigo para que no digas cierta información, pues también es de lo que habla la película a partir de la relación de Ben Bradley y de Katharine Graham con las personas que lo rodean, con los presidentes, con los gobernantes, con secretarios de defensa, etcétera, etcétera. Y eso también es un tema que, por ejemplo, se aborda en la película State of Play, que protagonizan Ben Affleck y Russell Crowe, que habla de esta corrosión sobre el trabajo del periodista cuando mezcla amistad con trabajo y con fuentes y lo riesgoso que puede llegar a ser y cómo se puede caer en un juego de manipulación. Aquí es nada más una embarradita lo que se da del tema, creo que se pudo haber profundizado un poquito más, pero por lo menos ahí está. En general creo que es una película muy buena. Meryl Streep sí se merece la nominación. Al principio parece que no, pero llega un punto en el que conforme se van quitando capas y capas de su personaje, la verdad es que esta mujer siempre es garantía
nos guste o no, queramos que le dé chance a otras actrices o no, la verdad es que ya es una institución en sí misma. Así que bueno, esto sería todo por mi parte. Yo por esos motivos le voy a poner 4 estrellas a la película. Creo que es bastante buena, creo que también es entretenida, es emocionante. Y bueno, ustedes opinen y cuéntenme aquí abajo qué les pareció. No se olviden también de seguirnos, de suscribirse al canal. En todas nuestras redes sociales recuerden que nos encontramos como En la Butaca. Y pues eso fue todo por mi parte. Mi nombre es Maf Salinas. Muchas gracias y bye.